Llega el verano y una de mis aficiones es la lectura. Aunque bien es verdad que hace ya tiempo que dejé la lectura en papel, siempre me ha acompañado en esta época del año mi Kindle Paperwhite, el cual me ha dado unos momentos de lectura muy buenos. Pero este Kindle Paperwhite va a pasar a manos de mi madre, que lo necesita porque ella no tiene ninguno. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer sin Kindle? No, yo no voy a hacer nada sin Kindle porque en este vídeo vengo a hablaros del nuevo Kindle Oasis que ha llegado a casa, un dispositivo mucho mayor, con mucha más resolución, más memoria, mayor tamaño, más comodidad, etc. Y un dispositivo del cual vengo a daros todos sus detalles aquí en este vídeo. Además, lo he acompañado de una funda muy chuli que se adapta perfectamente y juntos me van a seguir dando un montón de horas de lectura y diversión este verano. Así que nada, si queréis saber cómo es el Kindle Oasis, la funda que he comprado, los usos que le doy y una pequeña comparativa con el modelo de Kindle anterior, no os perdáis el vídeo. Bueno, pues ahora que ya habéis visto el unboxing del Kindle Oasis, como siempre, os voy a comentar cuáles son sus principales especificaciones, sus principales características técnicas, etc. Y como os comentaba en la intro del vídeo, os lo voy a comparar con el Kindle Paperwhite antiguo que tenía en casa. El Kindle Oasis está súper bien construido, es una de las cosas que más me ha llamado la atención. Está hecho de aluminio y luego es muy sencillito. En la parte de arriba encontramos el botón de encendido y apagado, como podéis ver en la imagen. Luego tenemos dos botones que nos van a permitir la lectura, es decir, para avanzar de página o retroceder de página, que es una de las cosas que trae este modelo con respecto a los modelos anteriores como novedad. Y luego en la parte inferior tenemos el puerto micro USB que nos va a permitir cargar el Kindle. Bien es verdad que esperaba un puerto USB tipo C, pero bueno, como es solo para carga, tampoco es una cosa que me moleste demasiado. Lo primero que he hecho para este Kindle es comprar una funda, ya que es un dispositivo que puede ir en el bolso, mochila, etcétera, y puede sufrir arañazos. Y en este caso la funda que he elegido es de la marca Casebot, una funda rígida hecha de plástico, pero que está recubierta como con una especie de tela con un tacto súper agradable. Además, la parte interior es de microfibra, con lo cual va a ayudar a la limpieza del Kindle cuando no lo estamos utilizando. Luego, lo chulo que tiene es que la tapa, como podéis ver, tiene una especie de canales que nos van a permitir colocar el Kindle en posición vertical, dejarlo encima de una mesa mientras leemos nuestro libro favorito. Como podéis ver, encaja perfectamente en el dispositivo y lo bueno que tiene es que no aporta demasiado peso ni demasiado grosor, es decir, una funda que prácticamente no se nota que está puesta. Como os comentaba, gracias a estar imantada la tapa, permite la colocación encima de una mesa para una lectura más cómoda. La puesta en marcha del dispositivo es súper sencilla, simplemente hemos de dejar pulsado el botón de inicio unos segundos hasta que vemos la imagen de Kindle en la pantalla. Después elegimos el idioma en el que queremos utilizarlo, el formato de nuestra región, que en mi caso es España, y pulsamos el botón empezar. Tarda unos segundos en realizar los ajustes correspondientes y una vez completados dichos ajustes, pulsamos el botón conectarse a Wi-Fi y elegimos la Wi-Fi a la que lo queremos conectar, en mi caso Andrómeda. Una vez conectada a nuestra Wi-Fi, el siguiente paso es enlazar el Kindle con nuestra cuenta de Amazon. Yo en mi caso, como ya tengo una, pulso en la opción usar una cuenta de Amazon activa, coloco mis credenciales y una vez hecho esto para verificar la cuenta, lo haré a través de mi teléfono móvil. Una vez verificada la cuenta, pulso el botón continuar. De momento no me voy a suscribir a Kindle Unlimited. Hacemos un breve tour el cual nos indica las funcionalidades principales del Kindle, elegimos nuestras preferencias en lo que a libros se refiere y ya tendríamos el dispositivo listo para cargar nuestros libros, si es que los tenemos descargados, o bien para comprar libros a través de la tienda de libros de Amazon.
Como os comentaba, mi antiguo Kindle Paperwhite se lo ha quedado mi madre para lectura, un dispositivo que compré hace unos años, pero un dispositivo que es totalmente válido y que le va a dar a mi madre muchos ratos entretenidos de lectura. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del Oasis. Fijaos, si colocamos los dos dispositivos juntos, el de la izquierda, el Kindle Paperwhite antiguo, y el de la derecha, el Kindle Oasis, lo primero que más llama la atención es el tamaño de la pantalla. Mucho más prominente la pantalla del Kindle Oasis, mucho más grande, ya que estamos hablando de una pantalla de 7 pulgadas, es decir, la mayor que hay entre los Kindle, con una resolución de 300 puntos por pulgada, además con tecnología e-ink que nos va a permitir disfrutar de la lectura de una forma mucho mejor que la que nos brindaba el Kindle Paperwhite anterior. Además, como novedad, incluye una luz cálida ajustable, cosa que me ha gustado mucho, sobre todo cuando estamos leyendo de noche, ya que hace mucho menos daño a nuestros ojos tener esta calidez mientras estamos disfrutando de nuestros libros. También una de las cosas que me ha gustado mucho, como os comentaba anteriormente, es que disponga de dos botones en el lateral que nos van a permitir avanzar y retroceder páginas sin necesidad de pulsar en la pantalla como teníamos que hacerlo con el Kindle Paperwhite. Además, soporta la rotación automática de pantalla, con lo cual podemos colocar los botones a la izquierda o a la derecha en función de si somos zurdos o diestros, para tener una mayor ergonomía y una mayor facilidad de lectura en nuestro dispositivo. Fijaos también que una de las cosas que me gusta mucho es que el Kindle Oasis tiene muy poco marco en comparación con el Kindle Paperwhite anterior, y es otra forma de incluir una pantalla mucho mayor sin necesidad de tener el tamaño del dispositivo excesivamente grande. Tener en cuenta que es un dispositivo que de altura es prácticamente igual al Kindle Paperwhite, pero eso sí, un poquito más ancho por los botones que permiten el control de la lectura, pero es muy cómodo en la mano, ya que es más delgado aún que el Kindle Paperwhite. Para pasar los libros de mi antiguo Kindle Paperwhite a mi nuevo Kindle Oasis, voy a utilizar directamente la conexión por USB que nos brindan los Kindle, y es que nada más que conectemos el dispositivo antiguo a nuestro ordenador, lo va a reconocer como una unidad de almacenamiento externa, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es copiar los libros que tenemos en dicho Kindle y dejarlos en una carpeta de nuestro ordenador. Es un proceso tal vez algo muy rudimentario, pero es el más sencillito para nosotros. Una vez que hemos copiado todos los libros de nuestro antiguo Kindle al nuevo Kindle, como tienen la misma conexión, simplemente desconectamos el cable micro USB del Kindle antiguo y lo conectamos al nuevo Kindle. Una vez hecho eso, repetimos el proceso inverso, es decir, vamos a copiar al almacenamiento de nuestro Kindle Oasis todos los libros que tenemos en el ordenador. Un proceso muy rápido y muy sencillo. Una vez copiados los libros, desconectamos el Kindle y automáticamente, como podéis ver, ya tenemos ahí todos los libros que teníamos en el antiguo listos para su uso. Existen soluciones como por ejemplo el software Calibre, que nos podría facilitar mucho la vida en esta tarea, pero ya tenemos que andar con instalaciones, configuración, etcétera. Y si queréis, me lo podéis comentar en los comentarios del vídeo, valga la redundancia, y podemos hacer un vídeo sobre el uso de la aplicación Calibre sin problema. Con nuestro Kindle Oasis podemos leer prácticamente en cualquier sitio, desde una hamaca tumbados al atardecer hasta sitios de agua como por ejemplo playas o piscinas, ya que es un Kindle que soporta una inmersión accidental en agua dulce a una profundidad de 2 metros durante 60 minutos y también de 0,25 metros durante 3 minutos en agua salada, ideal para llevárnoslo a la playa. Además, cosas chulas es que ahora podemos ver en la pantalla de bloqueo del Kindle lo que estamos leyendo actualmente, es decir, la portada de nuestro libro activo, y esto es un detalle que, aunque no sea demasiado importante en lo que es el dispositivo, a mí particularmente me gusta mucho, ya que nos ofrece un nivel de personalización mucho mejor que los modelos anteriores. Con respecto a la batería, he notado que es un dispositivo que dura algo menos que el modelo anterior, el Kindle Paperwhite, y para que os hagáis una idea, leyendo una hora y poco con un brillo no muy alto, la batería me suele durar unas 2 semanas y media, 3 semanas.
Aunque bien es verdad que quiero probarlo un poquito más para ver exactamente horas de lectura asociadas al brillo y tener datos mucho más exactos de la duración de dicha batería. Aún así, es un dispositivo que he notado que se carga muy rápido, con lo que tampoco tendremos que esperar mucho en hacerle una carga para seguir leyendo nuestros libros favoritos. Y ya por último, comentar lo buenísima que es la retroiluminación que tiene este Kindle Oasis. Para que os hagáis una idea, el Kindle Paperwhite está retroiluminado, con lo cual podemos leer perfectamente por la noche, pero en este caso ese Kindle Paperwhite tiene 17 LEDs, mientras que el Kindle Oasis cuenta con 25 LEDs que hacen que tenga una iluminación mucho más homogénea por toda la pantalla. Esto, como digo, es una cosa que se nota muchísimo, sobre todo en ambiente de muy baja luz, ya que estamos hablando de poder leer nuestros libros favoritos totalmente a oscuras, sin tener que tener ninguna luz encendida, ni molestar a nadie, sobre todo a los que nos acompañan en la cama. Bueno, ¿qué os ha parecido el Kindle Oasis? Yo la verdad es que estoy muy contento con el dispositivo, sobre todo por el mayor tamaño de pantalla y resolución que tiene, y también porque me permite cambiar lo que es la luminosidad, es decir, ponerla más fría o más cálida en función del momento de lectura en el que se trate, y un dispositivo que con sus 32 GB de memoria RAM permite almacenar libros y libros y libros hasta un sinfín. Y por supuesto que ya si contratáis Kindle Unlimited es una cosa terrible la gran cantidad de libros de los que podemos disponer. Os voy a dejar mucha más información del Kindle Oasis en las notas del vídeo y también, como no, enlaces de compra, incluida la funda que le he pillado, por si queréis haceros de uno. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.